Hola, bienvenidos a otro episodio de Metodología de la Investigación. Hoy quiero conversar sobre algunos temas de investigación en el área de comunicación, pero específicamente lenguaje, discurso y poder, es decir, cómo analizamos aquello que producen los medios o los actores sociales. Para hablar un poquito más del tema, tenemos que retomar esta famosa frase que aprendemos en el primer semestre de comunicación. ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? A esto me refiero con esta gran área de la comunicación. Nos interesa el mensaje, eso es lo que estamos mirando. ¿Quién está hablando? ¿Quiénes son los emisores? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué canal utilizaron? ¿Por qué ese canal y no otro? ¿De qué manera ese canal generaba mayor impacto? ¿A quién le están hablando? ¿Cuáles son esas audiencias? ¿Con qué intenciones? ¿Qué pretenden? ¿De qué manera quieren generar un impacto, una persuasión en esas comunidades? ¿Qué le están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo podemos analizar ese mensaje? ¿Y cuáles son los efectos que logran? Ahí están todos los estudios de audiencias. Comunicación y lenguajes o discurso y poder se refiere a todos aquellos estudios que tienen que ver con la comunicación, pero específicamente con los productos mediáticos o los productos masivos o incluso las comunicaciones relacionadas con las audiencias. Aquí, tomando este modelo de Laswell, de quién dice qué, a quién, con qué efecto, yo he sacado como estas líneas. Primero, ¿quién dice? Los emisores. ¿Qué tipo de proyectos podemos hacer pensando en los que emiten los mensajes? Llámese una persona, un líder político, un medio masivo de comunicación. ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones sobre qué se puede decir y qué no se puede decir? Estos son los gatekeepers, ¿no? Una palabra en inglés que significa pues que son las personas o los editores o los grandes medios masivos que deciden sobre qué se puede hablar y qué no se puede hablar. Incluso actualmente ocurren situaciones que muchos nos preguntamos por qué se habla de este tema, por qué no se habla de este, es una cortina de humo, quieren desviar la atención, ¿qué está pasando? Podemos estudiar esos fenómenos, ¿no? ¿Quiénes están detrás de tomar esas decisiones de la agenda mediática? Sobre qué se puede hablar y sobre qué no se puede hablar. También aquí hablamos de los estudios del periodismo como tal, por ejemplo, estudios sobre la situación laboral de los comunicadores sociales, los periodistas, en los diferentes entornos en los cuales laboran, cómo funcionan las empresas de medios. Ahora mismo, mientras hablamos, están en huelga los actores y los escritores en Estados Unidos. Y esto nos está poniendo en evidencia la crisis que tienen los medios masivos de comunicación frente al manejo de los recursos y el pago de regalías a escritores y a actores. Entonces podemos estudiar ese tipo de situaciones, ¿no? Financieramente, también socialmente, culturalmente. Aquí también tiene que ver la propiedad intelectual y cómo el capitalismo pues domina los escenarios culturales. Podemos hablar de líderes de opinión, las personas que independientemente de su postura política generan controversia, generan un impacto en la sociedad como líderes de opinión en diferentes temáticas y de qué manera han logrado tener ese impacto y ese respaldo por parte de las comunidades. O hablar simplemente de la sociología de las profesiones, de las diferentes profesiones que tienen que ver con la producción en los medios masivos de comunicación. Si nos vamos directamente a analizar el contenido del mensaje, es decir, qué es lo que me están diciendo, ahí es donde entramos a una gran área de estudio que es donde más se ha desarrollado la comunicación, lenguajes, discurso y poder. Y aquí analizamos el producto como tal. Por ejemplo, analizo fotografías, analizo telenovelas, analizo campañas publicitarias, imágenes, videos, canciones. Puedo analizar cualquier tipo de producto comunicativo, una novela escrita, una telenovela, en fin. Todo producto que sea pues de consumo masivo y que sea susceptible de ser analizado, leído, escuchado, visto, pero me está comunicando algo y quiero saber qué es lo que me están diciendo, cómo me lo están diciendo, qué es lo que quieren que yo crea o entienda. Ejemplo, el discurso político. Se han hecho cientos de análisis del discurso del político tal, en campaña o en determinado periodo o durante su presidencia, en fin, para descubrir cuál era su discurso, qué quería decirle a las personas, de qué manera los persuadía o qué estrategias utilizaba. Aquí se han hecho muy populares las metodologías específicas como análisis de contenido, análisis del discurso o análisis crítico del discurso, los análisis audiovisuales que también son semióticos, y incluso la teoría fílmica o los estudios como tal fílmicos
que combinan pues parte del discurso, la semiótica, pero tienen su propia metodología porque es un lenguaje que combina lo gráfico, simbólico, auditivo y por supuesto lo visual. Entonces es un estudio bastante complejo. Aquí podrían ustedes elegir un tema, elegir un producto comunicativo y desarrollar la investigación. Salen infinidad de análisis. Análisis de los feminicidios en la prensa, análisis del estereotipo de homosexual en una telenovela, análisis de la representación de la mujer en las revistas, análisis de, etcétera. Elegir un medio, elegir el tema o un producto comunicativo específico y a partir de eso desarrollar la investigación. Si miramos el medio como tal, como organización, podríamos también hacer investigaciones sobre la historia de los medios, la historia de las radios comunitarias, la historia de los medios comerciales, la historia de un medio en particular, en fin. También si yo voy a trabajar en un medio como empresa, yo puedo analizar, ejemplo, es un periódico. ¿Qué tan fácil es de usar la página web de ese periódico ahora que los periódicos transitan de lo análogo a lo digital? Incluso las emisoras ahora también son digitales. Entonces, ¿qué tan fácil es de navegar esos espacios web? ¿En dónde están? ¿Qué tanto se hacen presentes en las diferentes redes sociales para promover un mayor consumo o diferentes audiencias, etcétera? ¿Qué tan interactivos son? Yo puedo hacer estudios específicos para apoyar al medio, ayudarlo en su comercialización como empresa. Y si nos vamos al otro lado, que ya no es quién me está diciendo qué, sino a quién y con qué efecto, haríamos estudios relacionados con las audiencias. Aquí ya haríamos estudios que se llaman consumo de medios, es decir, qué consume la gente, estudios de opinión, estudios de consumo de medios, uso y apropiación de los medios, es decir, para qué utilizo un medio, para aprender, para entretenerme, para acompañarme durante el día, qué efectos tienen los medios en mí, cómo modifican, alteran o influyen en mi propia cultura. Por ejemplo, voy a poner ejemplos de Colombia. Hemos tenido telenovelas muy famosas que utilizan frases o lenguaje. Quizás algunas hace unos 20 años algún muchacho gritaba ¡oe! Y luego toda la gente en las escuelas y los chicos gritaban ¡oe! Y se volvió una cosa muy popular. Las telenovelas vuelven algo popular, un peinado, una manera de hablar, un estilo, un maquillaje. Si vemos el efecto Rachel en Friends de Estados Unidos, veíamos que esta actriz que era tan famosa en su momento tenía su corte de cabello y luego el corte de cabello se volvió muy popular y ya uno podía llegar a la peluquería y decir quiero el corte de esta muchacha y mostrar la actriz y la gente iba a saber cuál era. Entonces eso se llama influencia o impacto que tienen los medios en la identidad de los sujetos y de esa manera es un proceso que va de la manito, ¿no? La sociedad se transforma pero los medios también van tomando esas ideas y van transformándose o a su vez introducen nuevas ideas. Entonces nosotros como comunicadores podemos mirar los efectos de los medios en las comunidades, eso es lo que llamamos mediaciones o estudios culturales para entender cómo las personas utilizan y apropian lo que observan o consumen de los diferentes medios masivos de comunicación, es decir, qué efectos producen los medios, cómo y por qué los producen y hasta dónde los producen, porque por supuesto los sujetos somos pensantes, elegimos, decidimos y no vamos a adoptar todo lo que vemos en los medios, sino que eso depende también de nuestros propios gustos, de nuestra propia identidad, de la familia, de la escuela, de la iglesia, en fin. Podemos hablar de estudios de audiencias o estudios de recepción y consumo de medios. En este tipo de discursos, y por eso les hablaba del análisis de contenido, análisis de discurso, es importante entender cuál es el papel del discurso en la manera en que estamos entendiendo el mundo. Por eso analizamos tanto los textos, por eso la mayoría de investigaciones son análisis de discurso, análisis semiótico, análisis de contenido, porque entendemos que el discurso o el lenguaje o lo que me están diciendo estos medios masivos a través de alocuciones presidenciales, a través de telenovelas, a través de campañas publicitarias, etcétera, me están diciendo y me están contando algo. Algunos teóricos entienden que ese discurso es el mismo resultado de la sociedad porque es la sociedad la que transforma y los medios son un resultado o un producto de la sociedad. En ese sentido, el discurso por sí mismo ya existe en la sociedad y los medios solo lo reflejan. Pero en otro lado opuesto,
tenemos las teorías críticas y las teorías marxistas o derivadas del materialismo histórico que dicen no, hay unas clases que ejercen el poder, que tienen el poder, que utilizan la ideología y el discurso para dominar a otros y convencerlos de esa relación de dominación, y en ese proceso pues convencerlos de que hagan algo, ¿no? Votar por alguien, comprar un producto, consumir algo, restarle importancia a un tema o darle mayor importancia a otro. Es decir que en ese sentido los medios son un aparato ideológico del Estado que utilizan las clases dominantes para mantener su dominación sobre las clases dominadas. Miren que son dos posturas bien opuestas. Nosotros en la comunicación nos paramos usualmente desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, que dice, ok, hay muchos discursos y representaciones que surgen de la sociedad, como por ejemplo, cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del hombre, cómo debemos comportarnos, nuestras maneras de ser, vestir, hablar, etc. Pero también existen empresas que necesitan vendernos cosas, convencernos de algo, políticos que quieren que votemos por alguien, que pensemos que algo está bien o mal y tengamos determinada imagen de ellos. Entonces esta línea, teóricamente hablando, pues es importante tenerla clara, porque de aquí surgen la mayoría de estudios en esta área de la comunicación que tienen que ver con analizar de manera crítica esos textos, esos lenguajes, esos discursos, entendiendo que hay unas intenciones persuasivas de manipulación y de dominación. ¿Qué tipo de investigaciones se hacen? Yo revisé este artículo de Barranquero y Ángel del 2021 que se llama El lenguaje y sus sentidos, tradiciones y tendencias en revistas latinoamericanas. Este artículo miró cuáles eran los temas que más se repetían en esta área de la comunicación y miren, el tema que más se repite es el análisis de productos y procesos mediáticos masivos en medios tradicionales, es decir, análisis de la telenovela tal, análisis de la representación de la mujer en tal telenovela, en tal producto, en medios tradicionales. Es decir, seguimos haciendo muchos análisis de la prensa, de la televisión, de la radio, de campañas publicitarias o de discursos políticos. En menor medida, encontraron investigaciones sobre redes sociales. Es decir, lo mismo, pero en redes sociales. Por ejemplo, análisis del discurso del presidente Petro en Twitter. Y tomo 6 meses de su página de Twitter que publicó, que dijo, qué significa, cómo lo dijo, qué estrategias comunicativas utiliza para hacer ese discurso. Pero sigue siendo análisis más tradicionales, solo que ahora en los medios digitales. En menor medida se encontraron análisis fílmico, es decir, análisis de películas o producciones audiovisuales, análisis de discurso de figuras políticas, este sigue siendo un tema bastante común, y también análisis de campañas publicitarias. Otros campos intentan mezclar estudios de los medios con estudios del lenguaje en diferentes campos. Por ejemplo, análisis de la mujer deportista en la prensa. Es una representación social, es una teoría psicológica, pero miramos cómo los medios transmiten esta idea o imagen. O otro tema controversial, representación del aborto en la prensa. En un año controversial como el año pasado en Colombia, pues un tema muy pertinente para ver cómo lo manejaron, qué tradiciones están presentes en ese lenguaje de los medios, en la manera en que comunican una problemática, o la eutanasia, o el aborto, bueno, temas que son de trascendencia, pero también que generan confrontación en la sociedad, para ver cómo los medios lo siguen manejando. Aquí se intercalan la psicología, la sociología y la comunicación social. Algunos estudios sobre comunicación política, pues yo creo que aquí dominan sobre todo los estudios de intención de voto, percepción de las audiencias o incluso los análisis de contenido sobre los diferentes candidatos presidenciales que siempre se hacen en época de elecciones, pues se analiza mucho el discurso o cómo se presentan estos personajes o actores políticos en los diferentes medios de comunicación. Comunicación y género es un tema que está surgiendo, es decir, de qué manera los medios ayudan a perpetuar o transformar estas diferentes ideologías que tenemos sobre el género, sobre la sexualidad. Comunicación intercultural, aquí también la representación de las diferentes culturas en los medios. Comunicación de la salud, comunicación religiosa, organizacional e interpersonal. Estas serían entonces algunas temáticas que pueden estudiar en el área de comunicación, lenguajes, discurso y poder. Para finalizar con esta área, hablemos de otro resultado de este artículo de Barranquero y Ángel del 2021.
Ellos relacionan también cuáles son las metodologías más utilizadas. Aquí vemos que sigue dominando el análisis del discurso o los análisis críticos del discurso. Es la principal metodología utilizada en este tipo de investigaciones porque lo que más analizamos son los textos, el lenguaje, los discursos. También se utiliza el análisis semiótico, el análisis de contenido y el análisis narrativo. Esta es una tendencia nueva que está surgiendo cuando tomamos eso, narrativas de, ¿no? Cómo se narra, cómo se cuenta desde una perspectiva más de la comunicación, ¿no? De la forma en que se cuentan las historias o cuáles son las categorías que están allí presentes en la hora de contar o transmitir un discurso. Teóricamente hablando, se utilizan teorías de las representaciones, del análisis crítico del discurso, de retórica, de narrativas y de semiótica. Y en el caso, aquí tenemos algunos autores, por si a ustedes les llama la atención y quieren mirar cuáles son los autores más utilizados. Barranquero y Ángel dicen, bueno, sigue siendo una tendencia más de Europa, del Norteamérica, no tanto de autores propios de América Latina, no se utilizan tanto. Aunque en los estudios de audiencias, sí yo creería que dominan los autores latinoamericanos, al menos en estos estudios de análisis de discurso, de contenido semiótico, pues siguen dominando autores externos. Ellos nos dicen que en los estudios retóricos tenemos sobre todo a Aristóteles, Cicerón, Quintiliano. En los análisis del discurso se cita sobre todo a Teun Van Dijk y Norman Fairclough. En los estudios de representaciones se van por el área de estudios culturales y se retoma a Michel Foucault, Paul Ricoeur y Greimas, ¿no? Que serían los más utilizados, al menos desde la perspectiva también semiótica. Y aquí también de la semiótica, Charles Peirce. Esos serían entonces los principales resultados de esta investigación súper interesante, que es, digamos, lo que más se trabaja, o al menos lo que más trabajamos en las escuelas de comunicación.